¿Qué onda, pinches guapos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Me Lo Explico, un espacio en donde trato de responder las preguntas que siempre quisiste hacerle a un psicólogo, pero no sabías a quién preguntarle. Y hoy elegí un tema, no me preguntó nadie, pero se me hizo bien importante hablar de esto porque hay muchas cosas que aclarar. Y es que hace unos días fueron elecciones, la gente votó, pero hubo un tema que me llamó mucho la atención y es que hubo candidatos y candidatas que se hicieron pasar por personas con discapacidad para ganar unas candidaturas que se llamaban candidaturas por acción afirmativa. ¿Qué significa esto? Que por disposición oficial tenía que haber candidatos y candidatas que representaran a la mayoría de las comunidades, sobre todo comunidades marginalizadas, entre ellas una cuota de mujeres, de comunidades indígenas, y entre esas cuotas, comunidad LGBT, y entre esas cuotas estaba la cuota de personas con discapacidad. Y pues hubo candidatos y candidatas de todos los partidos, de todas, casi todas, en varios estados de la República, que se hicieron pasar por personas con discapacidad para ocupar esos espacios. No, te digo, ni me sorprende. Y eso me parece muy peligroso porque, en primera, malinforma y desinforma a las personas acerca de qué es la discapacidad. Y es que, investigando sobre estas candidaturas, hubo personas que con miopía, con astigmatismo, con escucho un poquito menos de lo normal, y se postulaban como candidatos hacia la comunidad con discapacidad, y lo peor es que lo validaban, les daban chance, les daban permiso, y entonces eso a mí me hablaba de dos problemas muy grandes. Uno, que las personas que están ahí no entienden nada del tema de la discapacidad, y dos, que no hay mecanismos que regulen que las personas que están ocupando estos espacios verdaderamente sepan sobre las necesidades de las personas que se supone que están representando. Psicológicamente, esto genera algo muy importante que se llama daño doxástico. El daño doxástico es cualquier opinión o actividad o situación que venga de una persona que tiene algún grado de credibilidad o de poder, que emite una opinión o una práctica que perjudica, envenena o tergiversa la identidad de una persona. Usualmente está representado, o un ejemplo muy común, es cuando un médico dice: la persona con parálisis cerebral no puede hablar. Y la persona no le preguntó si puede hablar o no, pero ya lo asumen. Bueno, pues estas candidaturas que se ejercieron pueden generar un daño doxástico a la comunidad con discapacidad, porque puede estar promoviendo una idea que es equivocada sobre lo que es la discapacidad. Si tienen dudas, yo les recomiendo mucho que lean la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o un libro muy bonito que se llama Anarquía y Anticapacitismo, de Ixta Guerra, en donde ella habla de personas con discapacidad y del término discapacitado, que, ojo aquí, el término de discapacitado lo habla Ixta Guerra para decir que las personas con discapacidad siempre hemos existido. Sin embargo, las personas con discapacidad para el Estado no existimos si no podemos cubrir los requisitos que el Estado nos pide para que nos pueda voltear a ver. Y los requisitos que el Estado nos pide es o contestar los censos que ellos nos dicen, o hacer estos trámites que nos validan como persona con discapacidad. ¿Y cómo nos validan como persona con discapacidad? Teniendo la credencial de persona con discapacidad. Y esto solo habla de que el Estado va a voltear a ver a aquellas personas que cumplan con este requisito, y que no necesariamente son las personas que hay. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas con discapacidad que existen en el mundo, no necesariamente todas las personas tienen acceso a poder sacar esta
este documento que nos valida frente al Estado como persona con discapacidad. ¿Y esto qué problema podría traer, dirías tú? Pues trae el problema de que como no somos todas las personas con discapacidad las que tenemos este documento, pues el Estado puede decir, pues no son tantas, entonces no voy a hacer algo al respecto. Y eso es muy problemático porque puede perpetuar dos cosas que a la comunidad con discapacidad nos ha hecho mucho daño. Uno es que se perpetúa el discurso médico hacia la discapacidad y otro es que el Estado no haga nada para cambiar las cosas que hacen daño o que perjudican a la comunidad con discapacidad. Cosas como que personas usurpen la voz o se hagan pasar por personas con discapacidad. Y esto acarrea un chorro de problemas porque como la discapacidad está vista desde el modelo médico, pues tienes a cuidadores o a cuidadoras o a mamás o a papás diciendo lo que mi hijo quiere es esto, pero no tenemos las estrategias para escuchar a la persona con discapacidad, para saber qué quieren o qué hacen, o tenemos problemas de algo que González Castañón decía en su libro, Aznar y González Castañón decían en su libro que le llaman el fenómeno de la aquiescencia. Como la persona con discapacidad no se tiene que esforzar para decidir cosas y el otro decide, entonces se borra su voz y entonces la persona solo dice sí a todo, aunque ni siquiera entienda lo que le están pidiendo. Entonces, si quieren entender un poquito más a profundidad de este tema, les recomiendo leer el libro Se hacen de Aznar y González Castañón, el libro de anarquía y anticapacitismo de Ixtaguerra, o inclusive hablar de, o este libro de ¿Qué pasaría si el otro no estuviera ahí? De Carlos Escliar, en donde habla de cómo cuando hablamos de un otro, lo apartamos y pensamos que es alguien aparte. Y creo que todos estos fenómenos que les acabo de describir tienen que ver con lo que pasó. Y para este video le pedí a Tania y Alex de I Will Love You que habláramos sobre qué pasa con estas candidaturas y por qué piensan ellos que puede ser perjudicial. Tania y Alex son I Will Love You. Ella es una usuaria de silla de ruedas y él es su pareja, y ambos están muy dedicados a la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en el tema de representación y accesibilidad. Y ellos hicieron un seguimiento muy cercano a estas candidaturas y fue por eso que decidí platicar con ellos para que me dijeran qué es lo que vieron, qué es lo que piensan y sobre todo que me explicaran qué importancia tiene el hecho de estar pendientes de que alguien usurpe o no la identidad de una persona con discapacidad. Bueno, pues para esta edición de Cómo Me Lo Explico decidí invitar a una pareja de amigos que y de los cuales soy muy fan. Tienen que saber que soy muy fan de su trabajo activístico y que por fin tuve el gusto de conocerles ya en persona y platicar y echar la chela y platicar bien del lado disca y del lado no disca y qué onda con nuestras parejas y todo. Tania y Alex de I Will Love You, que sus perfiles y sus canales de denuncia son increíbles, lo explican muy desmenuzado, o sea, de verdad, el que no entiende es porque no quiere entenderlo. Y la razón por la que les invito a este capítulo es porque sucedió algo que a mí me dio mucho coraje, me indignó. O sea, de verdad me tuve que desconectar un par de días de redes porque de plano yo no podía con la idea y de verdad también se los digo, no sé cómo tienen estómago para hacer ese tipo de seguimientos, porque primero su pleito con los ciclistas y los cochistas y el demonio, ¿no? Y luego su pleito con la gente que invade espacios o que diseña mal. Pero ahora creo que brincaron un límite que pensé que jamás podía brincarse. Sabía que pasaba, pero era como Santa Claus, ¿no? Me habían contado que existía, pero nunca lo había visto. Y pasó lo más
extraño y aberrante e indignante que se me ocurre hasta la fecha, que es la usurpación de la identidad disca por parte de candidatas y candidatos para tener un puesto de gobierno por acción afirmativa. ¿Qué pedo con eso? O sea, me urge hablarlo con ustedes, pero antes de hablar, pues preséntense, cuéntenle a la banda quiénes son, qué hacen. Hola, somos Tania y Alex y creamos contenidos para redes sociales para hablar de las personas con discapacidad y sus derechos y pues creamos videos para crear conciencia y también poner sobre la mesa de muchas personas los temas de la discapacidad y de la accesibilidad, de todo lo que se desconoce de este lado del universo. Y nosotros creímos que como el no ser la pareja normativa, la que todos piensan que debe ser una pareja, ¿no? Ayudó mucho a decidirnos a crear este contenido, o sea, a pesar de todo lo que enfrentamos, convertirlo más que en ira y enojo y en estar haciendo corajes, que no dejan de hacerse, pero de alguna manera, pues ya era necesario que la gente viera, pues, qué pasa desde este lado, ¿no? Porque algo que digo siempre a los espacios donde nos invitan, yo no me puedo asumir como una persona con discapacidad. Sin embargo, enfrento las barreras de alguna manera, nunca las enfrentaré como las enfrenta Tania, ¿no? Que eso es lo que en términos define a una persona con discapacidad, el enfrentar estas barreras, pero de alguna manera sí enfrento junto con Tania algunas de las que no puedo, o sea, que no pueden pasar desapercibidas, ¿no? Que no puedo decir, ah, pues yo sí paso, tú no pasas, ¿no? O sea, sí, yo sí subo acá las escaleras, entonces pues aquí espérame, ¿no? Entonces se vuelven barreras que enfrentamos juntos y a partir de eso es que decidimos empezar a crear estos contenidos. Y que acabas de tocar dos temas importantes en esta pequeña... bueno, los dos acaban de tocar como tres o cuatro temas bien importantes para entender el tema de la discapacidad y entenderlo de la manera del modelo social, incluso hasta ecológico. Pero quisiera partir con un señalamiento que haces, Alex, que es que tú tienes una pareja con discapacidad y sin embargo tú no puedes asumirte como dentro del colectivo de la comunidad con discapacidad. Desde tu experiencia, desde lo que has visto, desde lo que has aprendido, ¿qué cosas te impiden o te hicieron entender que aunque tuvieras una pareja con discapacidad, no puedes asumirte como parte de la comunidad? Porque finalmente sería estar usurpando algo que yo no enfrento. O sea, no, lo insisto, yo no enfrento las barreras como las enfrenta Tania. Por más que yo me suba a una silla de ruedas o por más que yo sepa manejar su silla de ruedas y que tenga que de alguna manera dominarla para poderla bajar de la camioneta y agarrarle la medida y todo, si yo en algún momento se me frena la silla y me hago para adelante, mi instinto va a ser bajar un pie. Entonces, por más que yo diga, ah, yo sé usar una silla y todo, no, por eso es siempre como nuestra bronca en estos talleres de sensibilización donde los disfrazan de personas con discapacidad y creen que ya entendieron por pasar 40 minutos disfrazados de personas con discapacidad. Entonces, yo creo que puedo ser una persona aliada, al ser una persona de asistencia, creo que puedo ser una persona aliada. Me gusta entender el tema, me gusta mucho complementar a Tania en esta lucha, porque me encanta devorarme los artículos de la ley que hablan sobre discapacidad y me encanta leer porque eh, hay cosas que saltan a la lógica, pero dices, bueno, tiene que haber una legislación al respecto. Entonces, para poder fundamentar, o sea, que podamos fundamentar algo que estamos diciendo, nos gusta como empaparnos al respecto y creo que esa es la parte que en este equipo me toca a mí hacer, ¿no? Ya que no enfrento las barreras de la misma manera, pero sé cuáles barreras se enfrentan, entonces tratar de visibilizarles y de luchar por derribarlas, ¿no? Pero asumirme como tal, no podría. Y acá creo que haces mucho énfasis en la manera en la que la convención sobre todo explica cómo es la discapacidad, que es la conjunción de las barreras que impiden la participación
y la presencia de un cuerpo diverso. Y me gustaría saber, Tania, de tu parte, o sea, Alex dejó bien en claro que si bien no enfrenta las mismas barreras o no las enfrenta de la misma manera que tú y yo pertenecemos a la comunidad con discapacidad y quiere decir que hay una cuestión de identidad ahí, ¿no? Tú, en tu experiencia, como lo has vivido, ¿qué características dirías tú que podrían construir o podrían tomarse en cuenta para, si pudiéramos hablar de una identidad disca, ¿tú qué dirías que debería contener el checklist de una identidad disca? Creo que falta mucho también conocimiento de este lado de las personas con discapacidad. Creo que por muchos años las personas con discapacidad también nos volvimos muy adaptables y dejamos de entender que también teníamos derecho. Y eso se nos olvidó. O sea, a mí sabía que tenía millones de derechos y que tenía las mismas oportunidades, que me iban a costar a lo mejor más trabajo por todo lo que enfrento saliendo de casa, ¿no? Entonces, creo que sí tienes que saber que tienes un derecho, bueno, no uno, sino tienes muchos, y que no tienes por qué buscar ser incluido en algo que ya estás incluido en el mundo. Tienes que saber que tú ya estás aquí, no tienes que estar buscando ni pidiendo permiso para que te dejen existir. Creo que eso es algo que tienes que tener bien en claro siempre. Y eso me gustaría también que tuvieras en cuenta que tú tienes una voz, a lo mejor no es una voz que se escucha, a lo mejor es una voz que tienes que escribirla o transmitirla de otras formas, pero la tienes y siempre tienes la oportunidad de hacerte escuchar y saber que vale lo mismo lo que tú digas a lo que piensa tu persona de asistencia o tu mamá o tu papá o tus hermanos, que tienes lo mismo, o sea, las mismas necesidades y las mismas oportunidades que deberías de tener. Eh, Creo que también dejar de lado esto de dejar de vernos, hacernos ver como una persona que tiene que ser inspiracional. Tú eres alguien que ya es especial por sí sola. Ya no tienes que ser inspiración de nadie más que de ti y tú motivarte a ti. Y eso a lo mejor se puede compartir, pero no por eso tú tienes que cargar con mochilitas de inspiración para las demás personas, porque no es así. Es a veces cansado, pero creo que por muchos años también no lo han hecho sentir como algo obligatorio de que tú tienes que ser esa persona que inspira a las demás. Y creo que no. Tienes que motivarte a ti e inspirarte a ti. Y ser receptivo y saber que no nada más tu discapacidad importa, porque creo que eso pasa mucho, que las personas con discapacidad a veces se cuelgan de una sola y no saben que lo que tú necesitas puede estar atropellando a la otra también. Entonces, ser consciente de que somos unas personas que estamos buscando nuestro lugar y que no tenemos por qué menospreciar el de los demás, como ya nos menosprecian desde hace mucho. Una frase que también utilizo cuando me piden dar conferencias o algo así, es que la gente suele pensar que el colectivo LGBT es diverso. Yo les digo, no, no, chavos, espérense, porque cuando se metan al colectivo disca, ahí sí van a ver lo que es diversidad, ahí sí van a ver cómo es pensar diferente, cómo es vivir un mundo totalmente distinto a la hegemonía y a la normalidad. Y creo que en sus intervenciones también puedo ver algo muy que puede ser confuso para la gente que no está acostumbrada a convivir con gente de la comunidad disca, de que si bien, Tania, se te puede catalogar como una persona dentro de la comunidad con discapacidad y a ti, Alex, no, las barreras son ostensibles, es decir, ambos las enfrentan, a ambos les afecta de cierta manera. Y, y creo que ahí hay un hueco por el cual siento o me da la impresión que abusaron estas personas que se hicieron pasar o que usurparon la voz de una persona con discapacidad para tener un chance de un puesto de gobierno o no sé si gubernamental para
poder ocupar ese espacio. Pero antes de seguir yo con mi de Braille, quisiera preguntarles a ustedes, ¿de dónde les vino esta cosquilla de ver este rollo de seguir estas candidaturas? Todo empezó porque nos dimos cuenta que una candidata que iba para un distrito en Oaxaca estaba Diputada local. una diputada local, el distrito 114, algo Distrito así. 14 Ajá. en Oaxaca, Gaby Pérez. Ella empezó, ella nos sonó mucho, empezó como un pequeño tweet, nos llegó, dijimos, ¿cómo? O sea, no es una persona con discapacidad, y entonces nos hicimos como nos pusimos a la tarea de estar buscando en sus redes, en todo lo que, en su carrera política que hubiera en internet, en sus perfiles y esto, si se asumía como una persona con discapacidad, y pues si había como información de que era una persona en la comunidad con discapacidad. Buscamos y lamentablemente no encontramos nada. Lamentable o afortunadamente no encontramos nada. Solo había dos tweets ahí de estos cursos de que estuvimos con los ojos vendados y un bastón para enfrentar lo que enfrentan las personas ciegas y no seamos indiferentes, seamos empáticos y era lo único que tuvo. Y es que la lista que sacaron decía candidaturas por acciones afirmativas y aparecía Gaby Pérez, discapacidad, era la única que aparecía por esta alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, era la única que aparecía con discapacidad y fue ella la que detonó todo. Ajá, y entonces yo estaba en mi perfil personal de Instagram y la verdad es que siempre es como que vamos a hacer como alguna interacción sobre discapacidad. Sí lo hacemos también desde nuestros perfiles, pero siempre buscamos que sea de I Will Love You, porque pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Pero en ese momento yo no me di cuenta y me puse a ver su Instagram. Y solamente tenía como un contenido de regalando sillas de ruedas que no sabes si van a ser de verdad algo de esas, que vaya a ser funcional. Pedorrísimas. Horribles. Para comprar volumen. Y aparte decía, para las personas que lo padecen, para ellos que sí. Y entonces yo me llené mucho de coraje leyéndolo y le escribí en un tweet, en una publicación que tenía, en una foto. Entonces le escribí y le dije, nunca fui grosera ni nada, pero le dije, oye, la comunidad con discapacidad, la verdad, estamos muy enojadas y no creo que sea oportuno que te estés usurpando un lugar que no te corresponde, porque la única referencia que tienes para personas con discapacidad es que lo padece. Entonces eso nos muestra y me muestra que estás súper alejada de las personas con discapacidad, que no entiendes nada. Entonces me contesta, pero me contesta por privado y me pone, hola hermosa, ¿cómo estás? Te contesto porque soy una mujer, ¿no? Y yo dije, ok, gracias. Usando la carta de género, ¿ah? Y yo dije, bien bajado ese balón, pero no funciona, estoy enojada. Y entonces ya me empezó a decir y le dije, yo te ofrezco lo que tenemos en I Will Love You, que son muchos ojos que te pueden ver, que te pueden escuchar, te puede llegar este mensaje, porque lo que me dijo es que no era cierto, que ella iba a salir a aclararlo. Ha pasado todo este tiempo, ya pasaron elecciones y nunca salió a desmentir que no iba por una acción afirmativa para personas con discapacidad. Porque más bien se sintió como descubierta y dijo, bueno, ya no voy a usar la de discapacidad, y entonces usó la de indígena, la de persona indígena, y ganó. Y es preocupante. Es preocupante porque tú la ves y empiezas, o sea, justo ahí, ella desató como todo este trabajo que hicimos, porque fue, a ver, si hay una candidata que lo está haciendo, ¿quién más? Seguramente no es la única. A ver, vamos a meternos a ver toda la información. Y ahí estábamos, ¿verdad? A ver, anótate, búscate esta. Y órale, buscan en las redes y vamos a empezar a ver. Pero ella fue la que detonó todo. Digo, ya después de eso nos dimos cuenta de que no le funcionó la carta de discapacidad y se fue por la carta de persona indígena. Sí. Porque también lo vi y no pude evitar emperrarme. O sea, no hay otra palabra para usar. Me emperré horriblemente. Porque de nuevo es como usarnos como moneda social, ¿no? Para lavarle la cara a la banda. Pero en su experiencia, al hacer este research y ver lo que hacían los candidatos y las candidatas, ¿cómo dirían o qué definirían o cómo le harían para explicar o sea, cómo se dan cuenta ustedes de la usurpación? O sea,
¿Cómo definirían ustedes quién usurpa y quién no? Sí, fue complicado porque no quieres ser esa persona que juzga a una persona con discapacidad y que tengas que estar demostrando al 100% porque, como tú lo dices, todos convivimos en la comunidad disca y siempre todo el tiempo tenemos que estar demostrando que somos una persona con discapacidad y qué tenemos y qué podemos y qué no podemos hacer, ¿no? Entonces no queríamos ser esas personas y por lo tanto sí buscábamos, o sea, buscábamos bien, intentábamos ver en los registros, porque tiene que venir en el registro por acciones afirmativas, qué es el padecimiento, porque pues así lo ponen, ¿no? No porque yo lo quiera decir así, pero ellos lo ven como un padecimiento. La condición, que es la verdadera forma de decirla, la condición, y entonces en algunos venía y en otros no venía la condición que tenían las personas que iban por candidaturas por acciones afirmativas. Entonces, lo que nosotros hacíamos era lo mismo que hicimos con ella, meternos a sus cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram, buscar artículos que hablaran sobre personas con discapacidad o si se asumían como personas con discapacidad en alguna de sus redes y ninguno, o sea, ninguno, en ningún momento. Sobre todo los que no especificaban su condición, ¿no? O sea, porque en algunos apartados de los institutos electorales sí decía cuál es tu condición, cómo interactúas con tu entorno, cuál es qué es lo que te define como persona con discapacidad, ¿no? Entonces, había muchos institutos que ocultaron la información por protección a los candidatos. Entonces, dices, tendría que haber sido información pública. Desde ahí hay un error y un agujero tremendo en los institutos electorales. Pero, por ejemplo, fue fácil el identificar, o sea, porque no queríamos caer en esto de la discapacidad invisible y, ¿no? O sea, porque muchos usaron esa carta. No es que mi discapacidad es invisible. Y cuando se ponen a aclararlo, te empiezan a hablar de cuántas medicinas toman y de lo cansados que se ponen al tomar las medicinas y bla, 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 ¿no? Pero había unos muy claros. Uno que a mí, así como tú lo dices, me emperró. O sea, en ese momento descubrirlo fue como de... ¡oh! Un tal Luis Chávez iba también en la alcaldía de Tlalpan por un distrito. Y entonces en su descripción decía, mi condición me impide subir o bajar escaleras por mi propia cuenta y caminar. Nos dijimos, pues es un usuario de silla de ruedas, ¿no? O sea, si dice que su condición le impide caminar y subir y bajar escaleras, pues evidentemente tiene una condición motriz, ¿no? Sí, al menos bipedeste no es. Sí, ¿no? Nos vamos a sus redes. Su spot de lanzamiento decía, tú conoces mi caminar por Tlalpan. Escena 1 del spot, Luis Chávez caminando en la banqueta y el close-up a los pies. Escena 2, el güey parecía hasta burla, o sea, me pareció, burla. O sea, nos pareció una burla el haberse presentado como persona con discapacidad motriz, decir que no puedes caminar, que no puedes subir o bajar escaleras, y escena 2, él arriba de un puente peatonal. Entonces es como, güey, o sea, ahí es muy fácil darte cuenta de que estás usurpando un espacio por acción afirmativa para persona con discapacidad, ¿no? O sea, de ninguna manera era una persona con una condición motriz que enfrentaba esas barreras. Sí, no, entonces, para nada. Había otro que también decía que tenía discapacidad auditiva, pero en algunos lados decía del lado izquierdo y luego decía no, del lado derecho. Del lado derecho. O sea, lo ves en una entrevista, él asegura que, o sea, en un video ya vimos y decía, no, pues es que yo perdí la audición del lado izquierdo. Y entonces está en una entrevista y él está sentado así y lo está entrevistando alguien acá. Entonces dices, a ver, pues si es del lado izquierdo, creo que más bien tendrías que ir de aquel lado, ¿no? Donde si estás, o sea, como para estar en condición de escuchar a tu entrevistador, no tendrías que estar de este lado donde se supone que no escuchas, tendrías que estar del otro lado. Entonces, pequeños detallitos que fuimos ahí descubriendo, o sea, uno o sea, los que decían, no, pues es que yo tengo una discapacidad auditiva y creo que el lenguaje de señas es importante, porque me encontré a unas personas sordomudas. Entonces dices, no, brother, no tienes idea. No, y entonces ese trabajo lo primerito fue ver quién se ha asumido históricamente como persona con discapacidad. El segundo fue qué trabajo han hecho por la comunidad
en el apartado donde hablaba que era una candidatura por acción afirmativa, te decían supuestamente qué había mostrado, o sea, cuál era su evidencia para, para mostrarse como persona con discapacidad. Y la mayoría eran o certificados médicos, o sea, ni siquiera decía como credencial nacional de discapacidad o no sé, ¿no? Todos eran certificados médicos y la mayoría, sobre todo en Morelos, por ejemplo, todos eran firmó una carta donde aceptaba decir la verdad. Entonces, está muy cañón que existe ese vacío en los institutos, porque pues les permitieron todo esto, ¿no? Y te digo, y era, o sea, fue muy fácil, lo hicimos como en 2 etapas. Primero era checar en el historial en sus redes sociales cuándo se había asumido como persona con discapacidad, luego ver qué trabajo habría hecho, porque la mayoría pues ya son de colmillo retorcido, ¿no? No era su primera candidatura. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si es una persona con discapacidad, seguramente al haber estado del lado de donde se toman decisiones, ya algo ha de haber propuesto sobre discapacidad, ¿no? Sobre accesibilidad, o sea, con alguna perspectiva de discapacidad. Sin embargo, notabas que no había absolutamente nada más que alguno tenía ahí un post de cuando regalaron sillas o cuando fueron a visitar una casa hogar donde había niños con síndrome de Down y se pudieron tomar una foto. O sea, no había absolutamente nada. Entonces ahí es donde te dabas cuenta, o sea, era bien fácil darte cuenta que no, pues que no cumplía con los requisitos de ser una persona con discapacidad, ¿no? Y cuando empezó a hacer ruido, el INE y la consejera del INE dijo, Dania. La consejera Rabel dijo, con lo que se lavó las manos es que nosotros no somos institución médica, somos un instituto electoral, no una institución médica para nosotros decir qué tan grave es su enfermedad, para entonces sí decir si son una persona con discapacidad o no. Tenemos que creerles. Tenemos que creer en su palabra. Pero ya desde que dicen no somos una institución médica, te das cuenta que no tienen ni tantita idea de qué es la discapacidad, ¿no? Que justamente es lo que yo estaba pensando, o sea, cuando te dicen esto, hacen alusión inmediata al modelo médico de la discapacidad. Híjole, es que, es que hay tantas cosas mal. Sí, o sea, nos costaba trabajo por eso, porque decíamos, no tenemos otra forma de saber cómo de verdad son una persona con discapacidad, solo con, o sea, diciéndote qué era la condición que tenían por un certificado médico, porque no quieres caer en eso, porque no quieres agarrarte de esas cosas, pero lamentablemente es la única forma en que tú y yo podemos comprobar realmente que no estamos cansados o que no nos da flojera y que nos gusta o lo que sea en nuestra condición y por eso es que yo uso una silla de ruedas, ¿no? Entonces, es como, era un trabajo muy pesado, o sea, era muy, cada que encontrábamos otro era como una mentada de madre más grande que la otra, porque decíamos, cada uno está teniendo menos, es que no tiene nadita de escrúpulos, nadita, para nada, o sea, descarados. Les está costando mucho no tener lo que tienen, o sea, no tener un poquito de poder y un poquito de lo que han tenido por años, por eso es que no pueden soltarlo, por eso se están agarrando de lo más fácil que encontraron para poder usurpar. Sí, como una persona disca va a venir a ocupar el espacio que a mí me toca, porque yo tengo la experiencia y yo sé hacer política y nada más por esta inclusión forzada y les voy a dar mi espacio, así se sintió, o sea, y mira, algo que decimos siempre y por lo que denunciamos como mucho de los espacios, o sea, alguien nos preguntaba como que no entendía, decimos, es lo que nos pasa con los espacios de estacionamiento. Llegan y están diseñados para que una persona con discapacidad y su dispositivo de asistencia pueda bajarse en igualdad de condiciones, ¿no? Porque piensan que igualdad de condiciones es tener exactamente lo mismo. Entonces, es para que podamos abrir la puerta completa. Y entonces, si alguien que no lo necesita llega y lo ocupa, esa es la usurpación que están haciendo. Están usurpando un espacio que no le corresponde. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces,
nosotros siempre decimos que esta usurpación de espacios físicos siempre representa una, como poner en riesgo nuestra integridad y nuestra seguridad, porque tienes que hacer las maniobras en otro lado, donde ya te están aventando el carro, donde no cabes y todo, ¿no? Pero la verdad es que también es tener comprometida nuestra salud mental siempre. Y entonces, de verdad eran días que ya decíamos, no, ya no queremos buscar más, o sea, ya está muy cañón, porque, por ejemplo, todas las candidaturas por acciones afirmativas de la coalición Va por la CDMX, que era PRI, PAN, PRD, todas las candidaturas por acción afirmativa para personas con discapacidad en la Ciudad de México, de esa coalición, eran usurpaciones. Todas. Y entonces decías, ¿cómo no está Morena tumbando esas candidaturas? ¿Cómo no está impugnándolas? Y ya te vas a ver las de Morena. Ah, pues con razón, también las tuyas, brother. Entonces, no, pues el PT es la opción. No, pues tú también. No, pues Movimiento Ciudadano. No, pues tú también. Todos los partidos, todos tuvieron usurpaciones. Entonces, las únicas candidaturas que se pudieron tumbar fue en Quintana Roo. Majo, que hizo un trabajo así de que se aferró y dijo, no, que se va a la sala de Jalapa, pues nos vamos a la sala de Jalapa y pum, 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 tumbó 5 candidaturas, pero solamente, o sea, se pudo hacer como desde el lado ciudadano, porque los partidos no la armaron. En Oaxaca también a la mera hora dijeron, no, pues es que, ¿en qué interrumpen los intereses del ciudadano que lo está denunciando? No, pues ellos presentaron su documentación, su certificado médico, porque de repente muchos decían, es que yo tengo miopía y astigmatismo, tengo discapacidad visual. Hay alguien que dijo, tengo varices. Tengo varices en el brazo izquierdo. No, como que enfrentaba barreras de persona con discapacidad porque no tenía un dedo. Sé que no es lo mismo, pero tampoco, como lo dice la convención, para ser una persona con discapacidad debes enfrentarte a todas las barreras. Y ni siquiera era como el dedo completo, o sea, hubo uno en Tlaxcala que se cortó un dedo. Hubo uno en Tlaxcala para poder cumplir con eso, o sea, fue un cochinero, un verdadero cochinero. Y lo que nos da mucho gusto es que la mayoría de esas candidaturas no ganaron. O sea, al haber arrasado la coalición de Morena, PT, PBM, les quitaron todas esas, porque la verdad es que la mayoría eran de PRI, PAN, PRD, eran los que en su mayoría tenían usurpaciones, pero lamentablemente sí ganaron muchos de Morena que están como usurpando esos espacios. Hasta ya no tampoco del lado de las personas con discapacidad había una candidatura para un hombre que le dijeron, tienes que asumirte como mujer. Sí, tú tienes que decir que eres mujer para ocupar el espacio, porque pues ya es la candidatura que nos queda, ¿no? O sea, para cumplir esa cuota. O sea, fue un cochinero. Y sin institutos que estuvieran del lado de su propia decisión de generar estas acciones afirmativas, pues entonces el panorama para nada favorable para la comunidad. Y siendo de la misma forma que, o sea, nada te dice que teniendo una representación de una persona con discapacidad, de verdad va a tener en su visión el ir por los derechos de las personas con discapacidad, porque ya las hay y no están haciendo nada, están haciendo cosas para ellos. Pero y para los partidos, porque hay muchos, o sea, hay candidaturas, de hecho, que están repitiendo, o sea, que se reeligieron, diputadas, usuarias de silla de ruedas, pero que han tenido que votar en contra de propuestas que benefician a las personas con discapacidad porque no las presentó su partido. Entonces, ¿cómo van a votar a favor de algo que no propuso su partido? Entonces tienen que votar en contra. Entonces, como dice Tania, también era, o sea, después ya como el trabajo fue de, bueno, tampoco la acción afirmativa como tal, tampoco garantiza representación, ¿no? Porque hay mucho, dentro de las personas con discapacidad también hay mucho rezago. Hay muchas personas que dicen, no me importa, yo me puedo arrastrar para subir las escaleras. Es que no estás luchando por tus derechos, estás luchando porque un hegemónico te vea, te acepte y te use para sus fines, nada más para eso. Y que ha sido el discurso que digamos que se tiene autorizado hacia las personas con discapacidad para formar parte del escenario social y o político de casi que cualquier país. O sea, yo justo cuando les escuchaba pensaba en
qué tanto también nos hemos beneficiado de que existan personas con discapacidad allá porque las hay, pero ¿de qué sirve si no representan la convención, si no se informan de teoría crítica de la discapacidad? O sea, que es que ha sido muy complicado y algo que quisiera conversar un poco con ustedes, que también a mí me metió en un dilema, fue las dichosas discapacidades invisibles. Ay, ese es Porque, ajá. porque yo, o sea, ya hice un video anteriormente sobre influencers, que se hacen pasar por personas o con discapacidad o con alguna diversidad funcional llamativa para tener seguidores y cloud social. Y hay en Latinoamérica, y hay en Estados Unidos, y hay en Inglaterra, y hay en un chorro de lugares. Y funciona. Lo que indigna es que funciona. Cumple el cometido y hay un chorro de seguidores. Si hay influencers que usurpan la voz, ¿ustedes qué piensan o cómo lidian con las dichosas discapacidades invisibles? ¿Tienen estrategias para notar una discapacidad así como las que usaron para notar a estos candidatos y candidatas que estaban usurpando? ¿No las tienen? ¿Cuál es su opinión al respecto? La verdad es un tema que nos puede mucho por muchos aspectos, porque por ejemplo luego subimos videos de personas que están usando espacios para personas con discapacidad en estacionamientos y la gente dice, es que tú cómo sabes que no tiene una discapacidad invisible, es que cómo tú te pones a juzgarla, ¿por qué estás siendo capacitista? ¿No te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta que tú también estás ejerciendo el capacitismo para una persona? Y lo que, por ejemplo, en ese aspecto, en ese momento, lo que Ali y yo siempre hemos dicho, cuando una persona con discapacidad tiene una discapacidad y tiene la necesidad de usar un espacio para personas con discapacidad en un estacionamiento o lo que sea, hace todo porque su carro se vea que es para una persona con discapacidad o que va a una persona con discapacidad. A lo mejor sí es un poco complicado el que no tenga las placas o que están en proceso de tenerlas o no sabemos, ¿no? Pero hacen todo porque se vea que hay una persona con discapacidad a bordo y porque te das cuenta, o sea, si una, y aunque traigan un sticker, te das cuenta por cómo se estacionan, porque tú sabes cómo te tienes que estacionar para que sea funcional y para que sea seguro. Y hay personas que traen stickers y que de todas formas estacionan mal, estacionan chueca, y cuando los vimos nos ponen miles de cosas de, es que tú no sabes, tiene lumbalgia. O sea, una vez una nos dijo, es que es que ya a mí me canso de ir al Sí, baño. en un podcast que estuvimos, platicamos como sobre de los espacios de estacionamiento y decía, es que nos escribió, es que estoy muy decepcionada porque ustedes no están entendiendo nada de las discapacidades invisibles. Mi hijo es autista y yo me canso mucho, 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 mucho de lidiar con él. Entonces, por eso necesito un espacio cerca de la entrada para bajar todas las cosas que tengo que bajar de mi hijo. Ustedes no tienen por qué juzgar. Entonces dices, una, estás como tratando de ser la voz de tu hijo, ¿no? Ahí hay Y otro dos, ejercicio de usurpación. sí, claro. Y Y de otro es, capacitismo aparte. estás tratando de justificar que el lugar lo necesitas tú, no tu hijo. O sea, en ningún momento dijo, mi hijo por su condición necesita eh, más espacio para bajar porque yo tengo una andadera, no sé, ¿no? Fue de, yo me canso mucho y ustedes deberían entender que yo me canso mucho. Entonces, es como estar, o sea, es un dilema muy, muy cabrón. O sea, creemos que si hay discapacidades o condiciones que no se notan a simple vista, y o sea, esta parte también como de, o sea, si nosotros estamos luchando porque la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno, ¿cómo empiezas a medir quién sí parece una persona con discapacidad y quién no? Sin embargo, por ejemplo, hay cosas que son muy, 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 o sea, son muy evidentes. Los baños adaptados, pues tienen un gran espacio, pues justamente para ayudas técnicas. No hay más, o sea, no podría decir, y hay una chica que nos ha dicho, no, es que yo
soy discapacitada, porque a mí la convención no me representa, un puñado de señores no me va a decir cómo me debo llamar, yo soy discapacitada, o sea, ni siquiera entendiendo la convención de lo que es, ¿no? O sea, piensan que una convención se fueron a encerrar en un salón y dijeron yo sí, yo no, ¿no? Bueno, no dice, saben ni la mitad del proceso no, que es poder poner un claro, enunciado en ese documento. En ese documento, sí. Entonces dice, un puñado de señores y un papel, a mí no me van a decir cómo llamarme, yo soy discapacitada y como mi condición me da ansiedad, o sea, como mi TDA y mi ansiedad, yo no puedo aguantarme del baño, entonces yo tengo mi credencial de discapacitada y yo puedo usar ese baño. Entonces es de verdad, o sea, llega un momento en el que, y tú eres capacitista, y Tania, tú eres una blanca privilegiada, así le hizo un video así, tú eres una blanca privilegiada, y nosotros creemos que sí, o sea, en realidad, en el universo de la discapacidad, las personas con discapacidad, hay quienes pueden enfrentar más o menos barreras, pero hablar de un privilegio en la discapacidad es una pendejada, o sea, Sí, no tienen ni idea, sí. Sí, no, o sea, ya desde que tú le dices a una persona con discapacidad es que tú eres privilegiada, es que no estás entendiendo realmente nada sobre discapacidad. Entonces, sí, la verdad es que no tenemos herramientas. Llega un momento en el que esa parte nos rebasa, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, es que una persona tiene una discapacidad invisible, pero si tú ves a una persona sorda interactuando con su entorno, hablando lengua de señas, cuando al lado nadie conoce la lengua, entonces tú ya estás viendo que está enfrentando una barrera, aunque describas la discapacidad como invisible porque no trae una silla de ruedas, ¿no? Que es normalmente como lo que más común asocian con discapacidad, ¿no? Que tienes que estar usando una ayuda técnica. Entonces, es bien complicado, o sea, sí. O sea, no tenemos una herramienta que nos diga, o sea, ni tampoco como personas creo que tenemos el juicio como para poder ejercerlo, porque no somos esas personas que tienen que hacerlo. Y es complicado, porque sabemos que existe, pero también, pues como tú lo dices, hay muchas personas que no las tienen y que las usurpan solo para, no sé, o sea, ya ni siquiera es como, porque le digo a Ale, si de verdad quisieran ser una persona con discapacidad, si lo son, no tendrían problema de admitirlo realmente, Claro. ¿no? O sea, porque, bueno, si eres una persona con discapacidad y no tienes todavía tus placas, pones la señalización que tú quieras en tu carro, ¿no? De que vas a ocupar los lugares o lo que sea. Pero tanto es el afán de poder tener un lugar cercano, porque piensas que es un privilegio y que esto te va a conllevar a tener el privilegio que nosotros tenemos por estar cerca para llegar a los lugares más cercanos y lo que sea. No quieres ser una persona con discapacidad porque no pones en tu carro algo que diga que eres una persona con discapacidad, porque qué horror. Porque qué oso que un símbolo de una persona en silla de ruedas me represente. Eso a mí no me representa, ¿no? Esta señora que decía que su hijo autista y eso decía, es que le dije, bueno, y señalizas tu auto aunque sea como para que, si es que ustedes evidencian cualquier carro, y bueno, es que es bien fácil detectarlo. O sea, quienes enfrentamos esto, hacemos todo porque en el carro se vea que lo necesitas, porque sabemos que es bien complicado encontrar los espacios. Respete el lugar, ajá. Entonces, tratas de demostrar que lo necesitas, ¿no? Pero ella decía, no, es que a mí un logo no me representa. Entonces, es que es una cosa y entonces tendrías que estarle dando el beneficio de la duda a todas las personas, ¿no? Que traigan cualquier carro y que se estacionen como sea y que invadan espacios o acciones afirmativas en las candidaturas y todo. Tendrías que estarles dando el beneficio de la duda siempre de si es o no una persona con discapacidad. Y en tu credencial de persona con discapacidad y en el trámite que haces para que te la den, te preguntan a qué barreras te enfrentas. Y de esto viene lo que te dan en tu credencial. Necesita espacios para estacionarse en estos lugares porque tiene un aparato de asistencia y esto. Por ejemplo, en Perú, en sus tarjetas de persona con discapacidad, viene, si son autistas, que no necesitan ninguna cosa, o sea, sí. O sea, que no les permiten hacer un trámite, por ejemplo, de placas para auto, de persona con discapacidad, porque dicen, bueno, tú no enfrentas una barrera, o sea, las barreras que enfrentas no son físicas como las que enfrenta una persona usuaria de silla de ruedas, entonces no tendríamos por qué darte placas y no les dan placas. En teoría, en el certificado
que te genera la CDMX, o sea, en teoría también, si no enfrentas barreras físicas, no tendrían por qué darte el trámite de placas. Se supone que hay como muchos candados, pero pues bueno, en esta ciudad todo se puede, entonces, Es que justo también pensaba en un elemento básico que incluso viene en la convención, que es que no es temporal. O sea, Exacto. una persona con discapacidad tiene una condición no temporal que le impide, o sea, que en conjunto con barreras le impide participar. Entonces, incluso la ansiedad podría decir, no es, o sea, no es permanente. Hay sí, sí, ansiolíticos, sí. Sí, 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 sí. pero Y justo, más, por ejemplo, creo que también hubo un gran problema, por ejemplo, ahorita en redes sociales te sale publicidad y con un test te dicen si eres, si si tienes tienes TDA, o TDA. sea, está muy cañón, ¿no? Ya ahorita es muy fácil diagnosticarse, autodiagnosticarse y entonces ya asumir muchas cosas a partir de ahí, ¿no? Y a conveniencia, o sea, las que te convienen sí y las que no, no. y es que eso creo que también forma parte del problema, porque como dijeron hace un rato, la gente suele entender esta situación como tener discapacidad o poder decir que perteneces al colectivo de la discapacidad te da privilegios, o sea, te da beneficios. Mm. Y la gente entiende la convención así, no entiende la convención como un resguardo de los un resguardo de los derechos que sistemáticamente son ignorados y que se necesita un mecanismo que garantice que se respeten. O sea, no es que nos den más, es que siempre nos dan de menos. Sí, Eh, y tiene que haber un organismo que regule que nos den en lo que igualdad de se supone, condiciones. ajá, que deberíamos tener, pero la gente sigue entendiendo la Lo- discapacidad desde un punto de vista en el que no es. Ya como para ir como un poco a manera de conclusiones de este ejercicio que hicieron, que se me hace valiosísimo, y cualquiera que esté viendo este video debería ir a ver el hilo que hicieron en X sobre los candidatos y las candidatas para que anoten esos nombres y no se les olviden nunca, Exacto. eh, Nunca tienen para, que ellos. porque si les mintieron una vez, les van a mentir las veces que sean. Vayan a ver los reels y los videos que hicieron al respecto de esto, porque de verdad son muy ilustrativos. Pero a manera de conclusión, ¿ustedes qué, eh, por qué creen ustedes que esta usurpación se da? O sea, independientemente de, o sea, tratemos de no diagnosticar a la gente porque además no es nuestra chamba en este video, ni Sí. nunca. O sea, pero ¿ustedes a qué creen que se deba que haya este auge, como decías hace un rato, Alex, de querer meterse en este costal? ¿Y qué es lo que la gente diría, Tania, también desde tu experiencia, que la gente ignora de pertenecer a la comunidad con discapacidad? O sea, porque como dicen, es como a beneficio de la persona, ¿no? Que quiera formar Sí. parte o no. Pero ¿cuáles son los aspectos que la gente ignora desde tu experiencia y desde tu punto de vista? eh, para querer formar parte de la comunidad con discapacidad. Digamos que mi abuelito decía, todo mundo quiere derechos, pero no las obligaciones, que es lo que generalmente ignora la banda, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cuáles son las cosas, digamos, pues difíciles o las responsabilidades que uno como persona con discapacidad tiene que enfrentar como para poder decir, órale, yo formo parte de este bando? ¿Qué me dirían? Tú, Alex, en tu experiencia como hegemónico, que ves a la banda queriendo meterse a este costal, ¿tú por qué dirías que lo hacen? Y tú, Tania, perteneciendo al otro lado, ¿tú qué Sí. dirías que ignoran los hegemónicos o por qué crees tú que los hegemónicos quieren entrar a nuestra cancha? Creo que primero es porque nos ven como un comodín que pueden usar a beneficio y a beneficio propio y también como algo que no va a saltar a llamar la atención para denunciarlo. O sea, que piensan que por todo el tiempo que nos han tenido callados siempre va a ser así y que por hacer las cosas que medianamente llegaran a hacer por nosotros, les vamos a tener que decir gracias, ¿no?
y de eso no se trata. O sea, yo quiero tener a alguien que me represente y que me represente de verdad, que tenga el valor de ser una persona con discapacidad que no se va a dejar mover por hilos que no le corresponden. Creo que a mí de las cosas que más me ha costado trabajo y creo que, como te lo dije hace rato, fue como intentar adaptarme a ser parte para sentirme aceptada o permitir que me trataran como, por ejemplo, en la escuela, que me hicieran hacer las cosas con más antelación, porque a lo mejor no iba a poder ir porque yo tenía que ir a mis terapias, ¿no? Y que cuando eran mis exámenes valieran el 50%, que no valieran siempre el 100, ¿no? Y que de todas formas no era suficiente. Entonces todo el tiempo tenía que estar demostrando que era suficiente, que tenía el mismo valor que mis compañeros, y creo que no se trata de, o sea, en este punto ya de la vida, creo que como personas con discapacidad, lo que menos que tienes que estar haciendo es dejarte tratar como una persona que tiene que estar cumpliendo los lineamientos de otra, que nunca vamos a ser como el hegemónico, y qué bueno, porque el hegemónico tiene muchas cosas que están muy mal y que ni siquiera ellos mismos se respetan, que no tampoco es una crear división ni nada por el estilo, porque yo convivo con alguien, mis papás eran hegemónicos, bueno, mi mamá es una persona hegemónica, mis hermanos lo son. No tengo nada en contra de las personas que como se ha visto por todo el tiempo son normales, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que eso me dotó de muchas cosas que hoy también me dan la fuerza que puedo tener en la voz y de lo que quiero hacer, para que sepamos que sí tenemos muchos derechos como personas con discapacidad, pero eso también trae obligaciones, que tú tienes que ser una persona correcta, que tienes que ser una persona que viva, sí, por lo que ella quiere o por lo que tú quieras, pero no pasando encima del otro, ni pensándote más o menos que otra, ¿no? En igualdad de condiciones, simplemente. O sea, en igualdad de condiciones, y creo que con eso sería suficiente, y respetándote de lo que tú crees, y respetando lo que eres como persona, que si vas a tener el valor de alzar la voz y de ser algo, hazlo por ti y no nada más por quedar bien o querer tener una palomita de inclusión, porque pues eso es lo que se trata, ¿no? De, ay, voy a ser una persona que tiene una discapacidad, pero quiero estar ahí solamente para que me vean. Tienes la oportunidad de tener una voz, úsala para bien, no nada más para ti, porque después de ti hay muchas personas. Entonces creo que tener eso siempre claro. Y yo creo que, o sea, yo creo que estos brothers, justo, o sea, ocuparon solo el espacio e hicieron lo mismo que han hecho siempre, ignorar la discapacidad. O sea, no creo que se hayan querido asumir como personas con discapacidad porque pues ni conocen de cerca o tantito de cerca las barreras que se enfrentan. Entonces, creo que más bien estas usurpaciones vinieron de lo mismo de siempre, de este desprecio y de ver a las personas con discapacidad como, apenas oíamos una comparativa de ahí hubo un foro de educación que decía es que tenemos que incluir una experta, ¿no? Decía, teníamos que incluir, no importa si tienen altas capacidades o discapacidad, como si fueran polos opuestos, ¿no? O sea, como si la discapacidad significara poca capacidad, ¿no? Entonces, así lo han visto, sobre todo en la onda política. Creo que también se dieron cuenta de las tremendas lagunas que tenían los institutos y dijeron, no va a pasar nada. O sea, yo me asumo como discapacitado porque seguramente ni persona con discapacidad está en su vocabulario, ¿no? O sea, yo me voy a asumir como discapacitado, nadie se va a dar cuenta y yo consigo mi candidatura, afianzo mi puesto de servidor público y tal. Entonces, no creo que hayan querido treparse ni asumirse del lado de la comunidad disca, más bien fue pasar sobre ella de la manera más fácil. Dijeron, estos van a ser pues, los olvidados de siempre, los que nadie va a brincar, esos. Sobre esos vamos sobre esas candidaturas, porque finalmente creo que también a los partidos les cayó por sorpresa el hecho de que tendrían que haber cumplido con una cuota de acciones afirmativas. Entonces ya tenían como bien estructuradas sus candidaturas y es, pues a ti te toca ser indígena, a ti te toca ser discapacitado, a ti te toca ser mujer, aunque seas hombre,
y a ti te toca ser gay aunque no seas gay, ¿no? Entonces, les valió madre. O sea, solo en estas elecciones solo jugaron a perpetuarse en el poder o a tratar de regresar al poder y no les importó más nada. Entonces, no creo que hayan querido asumirse como tal, más bien fue usar el espacio para, para usurparlo y llegar con el, o sea, hasta pensando que era como lo más fácil, ¿no? Y es que creo que justo eh, hace falta 2 minutos de sentarse y de reflexionar qué es lo que está pasando para que nos demos cuenta. O sea, tampoco es que lo hayan ocultado muy bien. O sea, tampoco es No. No, que hayan querido que nadie se diera cuenta, porque es obvio. Es obvio que lo que querían era esto y, y que en realidad a mí siempre me dicen, no sé qué tan de acuerdo estén, pero cuando me dan una conferencia o algo y me dicen, creo que ya hemos avanzado mucho, ¿no? Creo que ya estamos en otro punto, ¿verdad? Creo que ya entendemos, somos mucho más empáticos. Y les digo, no es cierto, no hemos avanzado nada, Nada. nada. Solo han encontrado palabras nuevas para hacer las prácticas viejas. Realmente sí, no han sí, hecho sí, nada, porque los actos siguen estando igual. O sea, las leyes existen, pero no las respetas. claro. Exacto. Los estatutos están, pero no les haces caso. O sea, en la letra han cambiado un buen de cosas, pero tú eres En el la que tendría que estar haciendo cosas. Porque además no pasa nada. Si no cumplen, no pasa no nada. pasa Nos nada. mostraron una silla de evacuación y decían, el principal problema que enfrentamos porque no se venden es porque vienen y nos dicen, oye, por ley yo debo tener una de estas. Sí, o sea, sí deberías tener una de estas. ¿Y qué pasa si no la tengo? Nada. Ah, ok, gracias. Hijo, y es que la pregunta no tendría que ser qué pasa si no la tengo. O No sea, la Sí, sí, tengo. sí, esa Sería pregunta no debería preguntar, ser admisible. no, o sea, claro. debería de ser la pregunta, ¿y qué pasa si lo tengo? ¿Qué voy a poder lograr? ¿No? ¿Qué va a pasar si la tengo? Y por eso es nuestra bronca siempre cuando nos quieren hablar desde el discurso de inclusión, ¿no? O sea, y es lo que debemos decir, lo que decimos siempre. O sea, inclusión es la forma más bonita con la que han podido Excluir. disfrazar la exclusión, porque pues exclusión se oye feo, entonces mejor llamémosle Inclusión. inclusión y te voy a dar chance de que estés aquí en mi mundo hegemónico y entonces yo soy buena onda y bienvenido. Bienvenido a participar en este mundo. Chale. Y ya, para no acabar esto de una manera tan triste, si pudieran dar algunos tips de qué hacer, por ejemplo, para no excluir a personas con discapacidad, o qué hacer en caso de que notemos que alguien está usurpando la voz o la identidad de alguien que podríamos proponer. De mi lado, creo que sería, por ejemplo, si no quieres ser una persona que esté excluyendo, lo más fácil, si no quieres llamarle persona con discapacidad, es empezarnos a llamar por nuestro nombre. O ya ni siquiera si me quieres decir persona con discapacidad, date cuenta que soy una persona. Soy una persona y así como tú eres distinto, yo soy distinta, tú tienes una realidad y yo tengo otra realidad, pero no por eso no podemos convivir y no podemos ser parte del mismo mundo. Yo Claro. tengo una necesidad distinta a la tuya y tampoco eso me hace tener un valor distinto, ¿no? Y creo que de la forma en que intentamos no excluir es preguntarnos si, preguntarnos por qué, o sea, en el aspecto de las personas que nos llegan a decir cosas en redes, ¿no? Intentamos no excluirlos porque entendemos que muchas veces todo esto viene desde la ignorancia. Pensábamos que era solamente por gandallez, pero descubrimos que también es por ignorancia. Entonces, empezamos también a cambiar un poquito el formato de lo que hacemos para explicar y entonces también empezaron a entender un montón de cosas y que creemos que a lo mejor no va a perpetuar en el pensamiento de alguien que ya está grande y que ya tiene una herencia y que tiene muchos vicios en cuanto a las personas con discapacidad y que nos ven como nos presentaron, ¿no? Antes, como minusválidos. No va a cambiar. Pero si tú le puedes cambiar ese chip a un chavito
que le digas a su papá, no te estaciones ahí, sentimos que ya ganamos. O sea, creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es dejar de no excluir a las personas que no saben de la discapacidad para que entonces sepan y no puedan ellos ser los que nos excluyen. Yo creo que lo que mejor nos ha funcionado de alguna manera eh, es mover el discurso hacia accesibilidad, a crear entornos más accesibles, porque eso es lo que va a permitir que la exclusión se vaya quedando cada vez a un lado y no tengas que estar hablando de inclusión, ¿no? Algo que nos ha marcado mucho y que nos queda muy claro es que el desarrollo de una sociedad y de una ciudad misma bien se puede medir por la accesibilidad que brinda esa ciudad. Entonces, nos ha tocado ver en otros países que te encuentras a un gerente de banco, usuario de silla de ruedas, te encuentras a una persona sorda atendiendo en un cine, te encuentras, o sea, la comunidad con discapacidad está completamente interactuando en el entorno sin ningún problema, ¿no? Y entonces, de repente aquí nos pasa mucho, que Tania llama mucho la atención, su silla llama mucho la atención, o sea, hay espacios donde estamos y es como que ella qué hace aquí, o por qué se mueve así su silla, o qué onda, ¿no? O sea, y hay lugares donde pasa completamente desapercibida porque están muy acostumbrados a ver personas con discapacidad interactuando en el entorno. Entonces, insistimos en eso, el desarrollo, si una persona con discapacidad puede desarrollarse completamente en su entorno, entonces de ahí todos podemos desarrollarnos en el mismo entorno porque la accesibilidad le está dando esa oportunidad a todos, ¿no? Porque una rampa no es solo para una silla de ruedas, Claro. o una rampa solo para una persona que trae un bastón, una andadera, o sea, representa todo, ¿no? O sea, son un buen de cosas que no se ha entendido del diseño universal, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado eso, de voltear el discurso hacia accesibilidad para entonces solito se va a ir dando el dejar de excluir a las personas con discapacidad. Uf. No, no hay manera de hacer algo distinto que desactivar lo viejito. Exacto. Qué inteligentes de su parte. Creo que llegó el momento de la vendimia amistades, promocionen qué hacen, en dónde los pueden encontrar, cuéntenos. Nosotros tenemos mucho contenido, tanto como para enseñarles de lo que habla de lo que habla el universo de las personas con discapacidad, como también les vamos a sacar unas buenas sonrisas. Estamos en todos lados como @IWeLoveYou, es IWHELLOVEU. Y así nos encuentran en todos lados, en todos lados. De todas Y pues maneras, últimamente nos han estado como invitando, incluso le han querido llamar como capacitaciones. Nosotros hablamos más como charlas, como charlar, intercambiemos ideas. Estuvimos hace poco en el TEC de Monterrey y nos sorprendió mucho. demasiado porque decíamos, o sea, ¿qué van a querer saber del universo de la discapacidad? ¿No? O sea, o sea, era como mucha la expectativa de qué onda, ¿no? Teníamos un juicio que no tendríamos que haber tenido. Pero era como tratar de ir como con ciertas, o sea, sabiendo a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Y la verdad es que estuvo increíble porque te das cuenta que sí interesa el tema, si se los presentas, el tema interesa, que genera interés. O sea, había un show que decía, es que, ¿cómo puede ser que la mitad de las personas con discapacidad vivan en condición de pobreza? Si lo que estoy viendo es que una silla de ruedas, la más básica, cuesta 8,000 pesos. ¿Qué onda? Y luego otra chavita, oigan, pero ¿cómo que no les dan créditos a personas con discapacidad? Pues no, porque no les dan empleo. Es que no puede ser. Y de repente ella estaba muy interesada y de repente la vemos ya en el celular. Dijimos, ya la perdimos. Sí, ya la perdimos. De repente, no, se acercó al final. Es que mi hermano tiene una financiera y entonces, pásame tus datos porque quiere ver qué hacen para entonces poder empezar a otorgar créditos a personas con discapacidad. Entonces, sí, justamente es una locura. Y como que a mí me ha servido también hablar de lo que el hegemónico da por sentado que para nosotros no está. Sí. Y yo se lo contaba, por ejemplo, a una persona que hablaba de seguros médicos. Ajá. Y les decía, pues mira, yo jamás voy a ser candidato. Yay. Sí.
Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque pues esto va a contar como precondición. Entonces, Sí, o Sí, pago una prima altísima o de plano no. Y entonces yo le hacía el símil, ¿no? De, ¿sí conoces el concepto de impuesto rosa? Pues hay un impuesto disca, y es sí, sí, más caro, ¿no? Que el todo. impuesto rosa. Entonces, justo me invitaron también a dar una charla con gente que hablaba de emprendimientos y me hablaban sí, de por qué creía yo que no era tan accesible. Y era porque cuando piensan en cliente ideal, nunca piensan en una persona con discapacidad, para Exacto. empezar, y que en un segundo momento piensan que la persona con discapacidad no tiene dinero para exacto. Exacto. empezar. Entonces yo le decía, ambos son razonamientos profundamente ignorantes porque las familias y las personas con discapacidad mantienen a flote el 80% del mercado de medicina ortopédica del mundo. Sí, No Exacto. es barato, o sea, No, nada, nada. nada. órtesis, prótesis, sillas, Sí. andaderas, scooters, Muletas. todo eso, al ser personalizado es carísimo. Y no es que no seamos tus Absolutamente. clientes, no es que no tengamos dinero, es que no te lo damos a ti, Sí, porque sí, Exacto. sí. a huevo nos obligan a gastarlo en otras cosas porque no podemos gastarlo en la vida cotidiana porque justo nadie piensa que deberíamos formar parte de la vida De cotidiana. la vida Sí, cotidiana. claro, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta de las tremendas deudas que tienen demasiados sectores, ¿no? Todo. Sí, Demasiados sectores. Y entonces estamos ahí, muy probablemente vamos a dar ellos sí les llaman capacitaciones, nosotros digo, les llamamos charlas, hacia medios de comunicación de un estado, mm, que para poder chingón. empezar a tener perspectiva de discapacidad en cómo se cuentan las historias, ¿no? No solo las historias sobre personas con discapacidad, historias que de cualquier persona, pero con perspectiva de discapacidad, que Discapacidad. puedan entenderte, que puedan describirse, que puedan describirte un poco más la nota, ¿no? Y aquí las imágenes. Y Sí, entonces una persona ciega no va a poder saber de qué se trata nada, ¿no? Que era otro tema que traíamos en las elecciones, o sea, que era de, no que hubo no hay campaña, campañas accesibles. No hubo ¿no? nada. Que de hecho, Absolutamente nada. permítanme invitarle a la gente que está viendo este video que vayan a la nota que hicieron de Yo también, hablando del tema de la accesibilidad que ustedes hicieron. Me parece una nota preciosa, creo que es puntualísima en ese tema de cómo, creo que el encabezado literalmente decía, otra vez nos pasaron por encima y otra vez nos olvidaron. Y ahora sí, o sea, es que ustedes nunca hacen un contenido dramático, es más bien descriptivo. Usaron las palabras muy exactas para decir que ahora ni las candidaturas, antes de menos alguno decía, hay algo para la comunidad con discapacidad, ahora ninguna, en ninguna propuesta de ningún lado, había que rascar así, casi que con rastrillo para ver qué encontrabas. Vayan por favor, si no, si puedo, si me dan chance más bien, voy a dejar Claro. Claro. también el link aquí en la descripción del video para que vayan a leer esa nota, porque me pareció muy valioso lo que dicen, porque creo que también pone mucho el énfasis en que el tema de la discapacidad tiene que ser un tema social y tiene que ser un tema político si queremos que esto cambie. Si queremos que la Totalmente. brecha, si estamos avanzando tanto en la brecha de género, ya tenemos que empezar a avanzar en la brecha de personas con discapacidad. Uf, gracias por decirlo tú, porque luego me siento muy culpable de decirlo, porque sí, o sea, un discurso muy común que tengo es, si nos ofende la comunidad LGBT, y si nos ofende una injusticia a la comunidad LGBT y nos ofende una injusticia hacia las mujeres, ¿por qué no nos ofende una injusticia hacia las personas con discapacidad? Eh, Incluso hasta, o sea, suena fuerte, pero incluso las injusticias hasta hacia los animales, ¿no? O sea, lo pones sí, en perspectiva y, por ejemplo, ahorita ya fue más fácil sacar un vuelo especializado para perros que hacer un vuelo accesible para personas con discapacidad. Está muy cabrón. Siempre sí, estamos en lo último. sí, Siempre llega algo más importante. Pero bueno, y para pero tu público que está viendo, que está escuchando esto, o sea, traemos ahí sorpresas, síganos porque
estamos logrando cambiar un poquito la conciencia de algunos sectores, y uno de ellos muy importante es el de un aeropuerto que estamos trabajando en conjunto con también ya algunos representantes de aerolíneas y de autoridades y todo, y se están logrando espacios accesibles, que es regresando a lo que decimos, no inclusión, no nada, que se tomen en cuenta las voces de las personas que enfrentan barreras, ¿no? Que a mí me pareció muy poderoso cómo llegó Tania y se plantó con el general, que es el encargado de haber hecho esa obra, y le dijo, ¿qué cree? Nada más que para poder llegar aquí no había una rampa. Y el general fue, ¿cómo? ¿Dónde? No, claro, no, sí. Anótele. A la semana ya habían hecho la rampa. Entonces, así como esa rampa, Se trata de voluntad. Se están creando un buen de cosas. A mí me da muchísimo gusto ver cómo Tania se está plantando y está haciendo una voz, que está haciendo una representación. Evidentemente, como en todos lados, pues no a todos les cae bien, y eso es parte de todo esto. Y está Es chido. lo malo de tener una voz que se oiga mucho. Sí. Habrá quien le guste y habrá quien no. Aquí Sí, no. claro, pero pues yo siempre estaré profundamente orgulloso de Tania, porque no solo piensa en su condición y en lo que representa una barrera para ella, o sea, siempre está viendo como hacia toda la comunidad, ¿no? Y dándole espacio también a otras condiciones, a todo el abanico, porque por eso no está chido cerrarte en el diagnóstico médico, porque incluso en el mismo diagnóstico hay un abanico tremendo de cómo se enfrentan. Y aunque haya una persona que tiene la misma condición que yo tengo, no va a vivir lo mismo que yo vivo, ni yo voy a vivir lo que es totalmente distinto. Siempre va a ser diferente. Y de eso se trata, el mundo es diferente, todos somos diferentes. Sí, Y hay que vamos a entender. cuestionar lo normal, no lo Exacto. anormal. Exacto. Exactamente. Pues, oigan, qué charla tan deliciosa. Muchas gracias, de verdad. Esto va a estar muy bueno. Muchas gracias a la gente que vio esta entrevista. Ahí la estaremos compartiendo en redes. Nos estarán viendo también trabajar juntos en cosas en el futuro. Entonces, Así es. muchas gracias, Gracias. Tania, muchas gracias, Alex, por esta entrevista. Muchas gracias, de verdad. Es un honor siempre escucharte hablar. Cuando interactuamos contigo es increíble, siempre nos dejas una enseñanza y eres parte de lo que nos motiva a seguir con esto. O sea, Ay, basta. está muy cabrón, de verdad. De verdad, no necesitamos hacerlo. Nos caes bien, pero aparte o sea, yo puedo hablar de alguien que me represente en la comunidad visca y sé que puedo hablar de ti porque tú te mueves no por lo que a ti te conviene, te mueves por los derechos y para hablar de todos. Entonces, eso lo admiro mucho. Y por eso hay que hacer equipo, para que la voz se oiga más. Y ya esperamos la temporada 2 porque fuimos muy fan de la temporada 1. Tu mano se vio tremenda en esa serie y de verdad, o sea, nos reímos, chillamos. Todo, o sea, gracias por lo que hiciste. Fue un apapacho como persona con discapacidad, el que aunque no era una persona con discapacidad motriz, la que estaba midiéndola o no todos, era como, sí, cierto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y era un llorar, pero también era un reír, que fue algo que curó cosas que no sabía que tenía que curar. Ay, no saben qué bonito siento de escucharles. Gracias, de verdad. Y pues nada, sigamos trabajando y sigamos siendo ejemplos los unos de los otros. Exacto, así seamos. Te mandamos un abrazote. Abrazamos. Abrazote grande. Después de ver esta entrevista, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te quedaron más dudas? ¿Hay preguntas que nos quieras hacer? ¿Qué piensas de estos candidatos y de estas candidatas? Todas estas opiniones déjamelas aquí en los comentarios. Te dejo el link para que veas el Instagram y el X de I Will Love You. También te dejo en la descripción un link a la convención. Y si quieres ver más sobre la definición de discapacidad como lo tiene la convención, puedes leer el documento o puedes ver mi TED Talk. Ahí te dejo el link para que vayas a darle una checada. Y cuéntame todas tus opiniones, qué te parece. Y
antes de cerrar quería decir que este video lo tenía pensado desde hace mucho, pero no quería sacarlo hasta que no terminaran las elecciones, porque nunca falta la persona que dice, ay, es que esta persona apoya a tal y a cual, y pues la verdad es que yo apoyo a las personas que respeten y vean por la comunidad con discapacidad, y como vimos en esta entrevista, ningún partido se salvó de la usurpación de la voz de las personas con discapacidad. Entonces quise esperar hasta que pasaran las elecciones para evitar ese tipo de malentendidos. Una vez dicho esto, dime, ¿qué piensas? ¿Tienes dudas, comentarios, preguntas, sugerencias? Déjalos aquí en los comentarios. Ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita. Y pues ya saben, allá afuera hay muchas explicaciones. Solo como me lo explico.